Hola, que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Gracias por estar acompañándonos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y utilizamos este método por este tiempo, por lo que nos toca vivir como país, como nación, como humanidad, ¿no? Este tiempo de cada uno en su casa, cuidarnos, ¿sí? Algo que nos es sencillo a los cristianos, ¿no? Amamos a Dios con todo lo que somos y a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Y lo estamos poniendo en práctica en este tiempo. Muy bien, vamos a orar este domingo a la tarde y vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Vamos a hablar de Felipe, cómo vivió ese tiempo de persecución, ese tiempo de angustia, qué es lo que hizo y cuál fue el resultado para la gloria de Dios. ¿Sí? Oramos y empezamos. Amado Padre, gracias por este domingo que podemos estar juntos, Señor. Permitirnos que hacer tu voluntad. Gracias porque tu voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Gracias por tu mano de bendición, de cuidado, de protección. Gracias porque vos estás al mando de todo. Bendito eres, Padre, por tu palabra. Gracias porque la podemos abrir libremente, escudriñarla, estudiarla, ponerla en práctica. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Bendito eres, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Y el texto va a estar centrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Sí? Pero vas a ver que lo vamos a contextualizar, ¿no? Como primera medida, vamos a ver la orden. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Habíamos visto el otro día, ¿no? Cuando hablamos, el domingo pasado, cuando hablamos de la persecución, el miércoles también. Cómo Dios no hace acepción de personas y al hombre le cuesta tanto, ¿no? Entender que no hay acepción de personas por más que seas blanco, negro, amarillo, verde, ¿eh? Dios no hace acepción de personas. Y eso es lo que estábamos viendo los otros días, hablábamos del norte nuestro, en el Chaco, y el norte nuestro, en Estados Unidos, donde hay saqueos por la muerte de un ciudadano estadounidense, ¿no? Bien, dicho sea de paso, acá se ve mucho de allá, pero de acá de los nuestros se ve bastante poco. Pero bueno, eso es para debatir en otro tiempo, en otro momento. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Más luego, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos dice que nosotros debemos ser testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que debíamos ir a todos lados siendo testigos. Y había una orden que cumplir. Y nos encontramos con Felipe, uno de los siete, ¿sí? Uno de los siete eh, que fue elegido porque se notaba que había algo en él, ¿no? ¿Sí? Que era un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Eso lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, ¿sí? Allí vamos a ver la elección de los siete, que estaba Esteban, bueno, Esteban, Felipe y otros hermanos más. Eh, el contexto es persecución. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, del 1 al 3. ¿Sí? Fíjate dónde va a pasar esto, ¿no? Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, está hablando Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Quiere decir que había una persecución, había eh, algo por el cual vos tenías miedo de morir, ¿no? Te agarraron a estos muchachos en aquella época, iba a la cárcel y seguramente dejabas de vivir. Y este tipo de persecución a nosotros nos preocupa siempre, al ser humano le ha preocupado, ¿no? La persecución por parte del Estado, por ejemplo, ¿no? Aquí el Estado religioso perseguía por pensar distinto, solamente por pensar distinto, te perseguía y te mataba. Y Saulo formaba parte de ese pensamiento. Y Felipe era el objeto de esa persecución, como tantos y tantos piadosos, ¿no? Y hombres piadosos que llevaron a Esteban seguramente también fueron perseguidos, ¿no? Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vos fíjate cómo él vive la persecución, cómo vive
ese tiempo de angustia, ¿sí? Ese tiempo que por ahí nosotros estamos viviendo también, ¿no? Por este tipo de pandemia, ¿sí? Uno está tal vez angustiado o temeroso o todo lo que uno está pasando y que no hace falta que uno lo explique, lo desarrolle, ¿no? Y, pero ese tiempo era el que él estaba viviendo, ¿no? Y ya había visto a morir a su amigo, a Esteban, ¿no? Y bueno, ahora comienza la persecución. Pero vos fíjate cómo él vive la persecución. Él la vive obedeciendo. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos 4 y 5 dice la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta mañana veíamos, ¿no? Cómo es eso de ascender y descender desde Jerusalén. Si ibas ascendía y de Jerusalén para abajo descendía, ¿no? Él estaba en Jerusalén, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, ¿sí? Él estaba cumpliendo con lo que te dije al principio, ¿no? El ser testigo, y me seréis testigos, ¿no? Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo vivió la persecución? Obedeciendo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles 8:27, vamos a hacer el contraste entre Samaria y el eunuco, ¿no? Y dice, entonces él se levantó, Felipe, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, se encuentra con este eunuco etíope que hoy es Abisinia, o al revés, Etiopía, Abisinia, y ¿qué hace? Predica el Evangelio. Es decir, que en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, en medio de lo que a vos tal vez no te deje dormir, ¿no? Predicó el Evangelio. Felipe, en medio de esta prueba, ¿no? Predica el Evangelio. Y al predicar el Evangelio está obedeciendo a la orden que nos había dado el Señor, el de ser testigo, ¿sí? En donde a Él donde nos mande, sin observar quién vive allí, no raza, credo, religión, estatus social, no, porque Dios no hace acepción de personas. Bien, ahora vamos a ver que Él obedeciendo, ¿no? Se va a encontrar y haciendo el paralelismo entre los habitantes de Samaria y el etíope, el eunuco etíope, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Y cómo él predicó el Evangelio de Jesús, ¿no? Y les habló de Jesucristo a dos razas distintas. Por ejemplo, ¿no? Los samaritanos eran una mezcla de una raza judía con gentil. Ellos sabían, no eran del linaje, ¿viste? Como decían los judíos. Nosotros somos el real sacerdocio, linaje escogido, ¿sí? Decía, hablaba, ¿no? De Pedro, pero realmente hablaba al principio, ¿no? De conservar ese linaje puro. Bueno, los samaritanos no eran puros, se habían contaminado por los gentiles. El etíope seguramente era negro, de raza negra, era africano, ¿sí? Nos dice la palabra que era un judío, yo no sé si a prosélito o de nacimiento, pero que era judío. Y acá vemos dos razas distintas, dos samaritanos y un etíope africano. Bien, hemos visto y hablado de raza, ¿no? Del samaritano, de los samaritanos y de este africano etíope. Bien, ahora vamos a ver cuestión de estatus social, de rango. ¿eh? Seguramente en Samaria eran ciudadanos comunes que se acercaban a escuchar lo que Felipe tenía para ellos. ¿sí? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿sí? Gente común. En cambio, este eunuco era un servidor público de la reina, ¿sí? De Etiopía. Recordá que Candace es un título, no es un nombre. ¿sí? No sabemos cuál era el nombre, pero sí sabemos que este estaba al servicio de la realeza. Por consiguiente, tenía un estatus superior. ¿sí? Y era un servidor público. Es decir, tanto a gente común como a los que están allí en la realeza, no sirviendo, con un estatus, Felipe le lleva el Evangelio. Y ahora bien, vamos a ver
también lo de la religión. ¿Sí? Los samaritanos reverenciaban a Moisés, pero no rechazaban, ¿sí? Rechazaban de plano a los profetas. ¿Sí? Los samaritanos reverenciaban a Moisés y rechazaban a los profetas. ¿Y sabés qué venía haciendo este africano de Etiopía, eunuco? Venía leyendo a Isaías, un profeta. Es decir, que eh, religiones encontradas, rangos encontrados, razas encontradas, ¿sí? Eh, y sin embargo, pese a las diferencias raciales, de clase social y de condición religiosa, Felipe a ambos, ¿sí? Tanto a los samaritanos como a este etíope africano, Felipe les presenta el Evangelio. Felipe les predica la palabra de Dios. Y esa es una muy, muy, muy buena enseñanza. Que en este tiempo, donde hay tanta necesidad, ¿no? De encontrar respuestas a muchas preguntas, ¿no? Eh, que realmente no hallamos respuesta. Yo el otro día hablaba con un hermano mío, ¿no? Eh, Hicimos la agenda 2020, y nos sentamos y nos reunimos, la pasamos muy bien, trabajamos, y como nosotros, miles y miles y miles de congregaciones hicieron la agenda 2020, ¿no? ¿Quién agendó el coronavirus? ¿Quién puso? Viene el coronavirus. Y como esas muchas preguntas, ¿no? De qué, cómo no lo vimos, cómo, bueno, no sé, por ahora no tengo respuesta, pero es lo que nos toca vivir en este momento. Y en nuestro tiempo, nuestra generación, eh, va a ser histórico esto va a quedar en los anales de la historia. Y nosotros fuimos partícipes de esto. ¿Y qué es lo que viene? No sé, pero hay que orar, yo sé que hay que orar. Y hay que predicar el Evangelio. En este tiempo de necesidad, en este tiempo de tanta angustia, hay que predicar el Evangelio. ¿Sí? Habla del gozo que sentían los samaritanos, ¿no? El versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad luego de que fuera predicado el Evangelio por parte de Felipe. ¿Y sabés qué dice del etíope de eunuco? Que se fue con gran gozo. ¿Eh? Entonces, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de angustia, predique el Evangelio. Lleve el Evangelio. Y acá nos muestra dos formas distintas también de presentar el Evangelio, o dos métodos, ¿no? Uno masivo, a toda la ciudad. Multitudes escucharon a Felipe, vieron señales, creyeron y luego fueron bautizados. ¿Sí? Multitudes, dice el Evangelio, ¿sí? La palabra de Dios. Multitudes escucharon a Felipe en la ciudad, ¿no? Y vieron las señales, ¿sí? Y creyeron y fueron bautizados. Ese es ese método masivo, ¿no? Y después está el uno a uno. ¿Eh? Felipe al lado del carro del servidor público de Candace, de Reina de Etiopía. ¿Eh? ¿Qué lees? Y dice la palabra de Dios que él le va explicando, ¿no? Acudiendo Felipe, lo yo que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñe? Si no me enseñare, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y él le va a describir al Jesús que está descrito en el Antiguo Testamento como el Jesús histórico, como el Mesías, ¿sí? Y les va a hacer ver que como oveja a la muerte fue llevado, ese cordero mudo delante de que lo trasquiera era Jesús. Y que entregó su vida en favor nuestro, ¿no? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y viendo agua fue bautizado este eunuco, este etíope, este servidor de Candace. Quiere decir que no importa el método, sino si el método es masivo o uno a uno, ¿no? Lo importante es hacer caso. Nosotros tenemos una misión, la de predicar el Evangelio.
ya sea en persecución, en tranquilidad, en angustia, tiempo fuera de tiempo, predicar el Evangelio. Y acá lo vemos, ¿no? Felipe perdiendo a su amigo, siendo perseguido, eh, bajando desde Jerusalén a Samaria, ¿sí? A Samaria, que estaban tan encontrados esas dos líneas de pensamiento, esos dos pueblos, ¿no? Y él, entendiendo que no había acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas, va y le predica el Evangelio a los samaritanos, de raza, de rango y de religión distinta, y a el etíope, de raza, ¿sí? Y de rango distinto, ¿sí? A la que tenía Felipe. Eso nos da la enseñanza. Nosotros no hacemos acepción de personas. Nosotros no discriminamos. Nosotros predicamos el Evangelio. Nosotros llevamos las buenas nuevas para que en la sociedad haya gozo. Porque el resultado de esto es la conversión y hay gozo. Y te digo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y acá también, porque pasa a formar parte de la congregación de nuestra familia. Es decir, en este tiempo nosotros debemos predicar el Evangelio. Y de esto se trata los domingos. ¿eh? De decirte que Jesucristo vino para que vos tengas vida y vida en abundancia. Que el pecado te separó de Dios. Siempre hacemos la figura esa ¿te acordás los teléfonos de antes cuando venían por un cable? Un cable. ¿Sí? Y solo basta que se corte ese cable para que se corte la relación, ¿no? Que se corte la comunicación. Ese corte, allí es el pecado, que corta la comunicación con Dios. Bueno, amigate con Dios, reconoce lo que sos, ¿sí? Alguien que se fue lejos a vivir, ¿no? A su forma, a como te gusta a vos, ¿no? Y tu padre está lejos. Bueno, volvé en sí, reconocete como pecador y aceptá a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Volvé a la casa de tu viejo, volvé a la casa de tu padre. Él te está esperando. Dios es bueno. ¿Sí? Y te invito, si nunca hiciste esta oración, que la hagas. Si te miraste y te reconociste como pecador y estás arrepentido, decirle esto a Dios, ¿sí? En forma de oración. Y aceptar a Jesucristo como Señor suficiente Salvador. Es así, Padre, me reconozco como pecador y sé que estoy viviendo lejos de vos. Acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias porque vos perdonás mi pecado. Gracias, porque he pasado de muerte a vida, esa vida que vos proponés. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te pido por favor que lo hagas saber a quien te haya compartido este mensaje. ¿Sí? Gracias por acompañarnos. Que quede grabado en nuestras mentes que Dios no hace acepción de personas, que nosotros no debemos discriminar, que nosotros tenemos una tarea que hacer y que es la de predicar el Evangelio y las buenas nuevas, para que haya gozo en la sociedad, para que haya gozo en el hombre. No importa el método, si es masivo, si es uno a uno, ¿sí? Pero hacerlo. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos este miércoles. Gracias por estar acompañándonos. Bendiciones.